derecha, ¿qué tenemos? Corte, corte. En el centro. Corte relleno. Y a la derecha. Relleno, relleno. Empezamos por el relleno. ¿Cómo sería entonces ahí el volumen? Esto sería T1 al cuadrado. T1 más T3 dividido 2 por la distancia. No ningún cuadrado. Es el promedio de las dos áreas. El área 1 más el área 3 sobre 2 por la distancia. Entonces, ¿cómo es acá el corte? E1 más E3. 1 más el 3 sobre 2 por la distancia. ¿Cómo es el relleno aquí en la sección del centro? Por de medio. No, porque ahí es por de medio. ¿Y cuánto sería la excavación ahí en ese punto? T1 más T3 sobre 2 por No. En el centro. La excavación en el centro. sería T2, D2, No. E2 cuadrado sobre E2 al cuadrado. D2. E2 más E2. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es el volumen total de excavación y cuánto es el volumen total de relleno? ¿Duro? La suma. Si aquí calculé relleno y aquí calculé otro poquito de relleno, la suma de los dos va a ser el total de relleno. Si aquí calculé excavación y aquí calculé otro poco de excavación, la suma de los dos va a ser el total de la excavación. ¿Listo? Entonces, para que guarden esas formulitas y les sirvan el día que necesiten calcular manualmente volúmenes entre dos secciones de una forma rápida. Por último, aquí en movimiento de tierras vamos a hablar de la distribución de masa de suelos. La distribución de masa de suelos hace parte de lo que ya no van a ver este semestre, que es el diagrama de masas, pero les voy a hablar de dos conceptos que necesito que les quede claro. Eso lo diseño porque eso no enseña nada. Por lo menos de parte constructiva me lo quitaron. Me dijeron que diagrama de masas ya no iba y no se los iba a extrañar y no se les iba a evaluar, que porque eso lo van a ver es en énfasis. Hablamos de compensación. ¿Qué es la compensación? Ahora que se acuerdan. El volumen excavado Se recupera. De relleno. Ok. Siempre y cuando estén en el mismo estado para poderlos comparar, ¿no? Yo les hago una pregunta. Ya con eso. Volumen de excavación igual a volumen de relleno. Tenemos una vía de 80 kilómetros. En los primeros 10 kilómetros me están sobrando 50.000 metros cúbicos de excavación. En los últimos 10 kilómetros necesito rellenar 50.000 metros cúbicos. ¿Es compensada o no es compensada? No en su totalidad. Pues no, porque el volumen está suelto. Ajá. Bueno, digamos que ya están en las mismas unidades. Ah, Matemáticamente y por definición sí. es compensado. Ahora les pregunto, ¿vale la pena coger 50.000 metros cúbicos en los 10 primeros kilómetros, llevar los 60 kilómetros para ponerlos en los últimos 10 kilómetros? ¿Cierto? Ahí es donde empezamos a hablar de la distribución. Cuando hablamos de la distribución y hablamos del diagrama de masas, lo que vamos a empezar es a buscar eso. Es cómo el material que me está sobrando de excavación lo puedo utilizar en relleno. Pero no todo el material es aprovechable por temas de distancias, porque hemos dicho que la excavación, que los proyectos se nos pueden convertir en proyectos de transporte. Imagínense cuánto me cuesta y cuántas volquetas necesito yo para trasladar 50.000 metros cúbicos de material, ¿cierto? Entonces, la distribución de masas o de tierras es aquella que me garantiza la construcción de la explanación en el mínimo número de movimientos a las mínimas distancias posibles. Cuando ya hablamos de mínimo número de movimientos, estamos diciendo la menor cantidad de volquetas. Y cuando estamos hablando de mínimas distancias posibles, pues una distancia de 60 kilómetros no es una mínima distancia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta distribución de masa de suelos? Primero, lograr la máxima economía. ¿Listo? Y segundo, ¿qué será? ¿Eficiencia? La eficiencia. ¿Y eso en qué sería traducido? Tiempos. Tiempos. Obtener la mínima duración
de los trabajos. ¿Listo? Entonces, los principios para realizar una óptima distribución de masas son tres que ya hemos visto. Lo que hemos venido hablando hasta ahora, que es realizar la máxima compensación posible de los volúmenes de tierra a mover. Ese es el primer principio. El segundo, algo que acabamos de mencionar, realizar ese movimiento efectuando el mínimo número o cantidad de movimientos posibles. Y el tercero, que también lo acabamos de mencionar y fue lo que ustedes me dijeron, efectuar dichos movimientos con las mínimas distancias de acarreo, es decir, pues el menor tiempo posible. Entonces, teniendo en cuenta esas tres cosas, es que nosotros a partir de ahí vamos a definir cómo vamos a hacer las compensaciones. La primera compensación se denomina compensación transversal. ¿Qué significa la compensación transversal? Coger lo que tengo acá, en mi mano derecha, y pasarlo a mi mano izquierda, en la misma sección. Esa es la mínima distancia que yo puedo manejar. Pensemos ahorita en una de las secciones que vimos en el cálculo de volúmenes. Una sección mixta en la cual tengo aquí a la derecha corte y aquí a la izquierda relleno. ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer? Coger el corte de acá y rellenarlo acá. Es hacer esto, ¿cierto? Tenemos nuestro terreno, tenemos nuestra sección transversal de la vía, hacemos este corte y lo pasamos acá para hacer el relleno. Esa sería la mínima distancia que podemos recorrer. En ese caso los rellenos se llaman rellenos propios. Y eso es lo que se conoce con el nombre de compensación transversal. ¿Cuál será el otro tipo de compensación que hay? Longitudinal. Longitudinal, ¿cierto? ¿Y cuándo se da la compensación longitudinal? Cuando yo efectúo mi compensación transversal y me sobra material. Puede que tenga suficiente material de corte aquí para hacer el relleno, pero después de hacer el relleno me está sobrando más material, entonces ese material lo puedo trasladar hacia adelante o hacia atrás, longitudinalmente, para rellenar más adelante o más atrás. Obviamente en distancias, lo que se llaman rellenos contiguos. Entonces, si después de ejecutar la compensación transversal sobra material de corte, o si la sección es totalmente en corte, entonces yo tengo aquí una sección en corte que no va a poder compensar transversalmente, entonces puedo compensarlo longitudinalmente. Los materiales excedentes se transportan para formar rellenos contiguos o ser llevados a los hornos, ¿cierto? Aquí tengo que hablarles de otro concepto que me toca para que me entiendan. Hay un tema, una distancia en movimiento de tierras que se llama el acarreo libre. El acarreo libre, para que me lo entiendan en Colombia, por general, porque no es por ley, está entre 100 y 150 metros. Ustedes si entran a revisar un contrato del Invías o cualquier entidad que esté contratando una vía, les va a definir dentro del contrato cuál es la distancia de acarreo libre. ¿Qué significa esa distancia de acarreo libre? Que es la distancia en la cual yo voy a mover mi material sin que me paguen transporte, dentro de la cual yo puedo hacer una compensación longitudinal. Si me paso del acarreo libre, esos 100 o 150 metros, ahí me pueden empezar a pagar acarreo. ¿Listo? Yo puedo hacer una compensación a 800 metros. No es tanto, ¿sí? Pero los 150 primeros metros o los 100 primeros metros no me los van a pagar y del 150 al 800 me pagan el acarreo. A lo que voy con esto es que entonces la compensación longitudinal, yo puedo tener una zona de corte donde puedo compensar hacia adelante dentro de la distancia libre y no me pagan el acarreo, y puedo irme un poquito más allá donde sí voy a tener un reconocimiento del pago del transporte. Si ya la distancia empieza a ser muy larga para poder hacer esa compensación, me sale más fácil llevar el material a un SODME e incluso traer material de una cantera hacia el sitio, que es lo que también hemos venido hablando, y poder hacer mi relleno de esa forma. ¿Listo? Entonces, con esto simplemente quiero que ustedes se queden con la idea de que hemos hablado de la compensación, pero la compensación no solo podemos pensarla de forma matemática, como se los dije ahorita, de los 50.000 metros cúbicos de relleno y de excavación, sino que tenemos que pensar en que lo podemos compensar transversalmente y longitudinalmente. Hasta ahí llegamos. ¿Cómo se hace eso? Para eso necesitaríamos hacer el diagrama de masas, y en el diagrama de masas es que nosotros ya evaluaríamos qué facilidad hay para hacer esos movimientos y cuántos movimientos vamos a utilizar realmente compensado, que cuánto volumen nos toca desechar y cuánto volumen nos toca traer adicional.
Listo, entonces con eso terminamos el tema del movimiento de tierras. Aquí les dejo una bibliografía para que la puedan